todo el Perú. RPP. Vamos ahora a conversar sobre un acontecimiento también importante y estamos con una destacadísima personalidad y especialista, el ingeniero Benjamín Morales Arnao, que es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el INAIGEM. Gran personalidad, por supuesto conocida por todos nosotros y admirada científicamente por muchos países. Bienvenido, don Benjamín, un gusto tenerlo con nosotros. Don Raúl, muchas gracias por recibirme y a nombre del INAIGEM pues agradezco esta oportunidad. Es una oportunidad brillante para hablar un poco del foro. El Foro Internacional del 10 al 13 de agosto en la ciudad de Huaraz, donde van a participar pues una serie de instituciones y personalidades. Quizás se trata de uno de los foros más importantes que se haya registrado en el Perú. Efectivamente, en los últimos años este es el foro más grande no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, y porque va a congregar a los especialistas de todo el mundo. Tenemos 20 países que están ya inscritos, 760 inscritos en total, y se tiene pues de representantes de las universidades más connotadas del mundo, tanto de Estados Unidos, Europa y América, y sobre todo especialistas que conocen mucho el tema que nos preocupa, ¿no? Los cambios climáticos, la elevación de las temperaturas, la reducción de los glaciares, el agua que se va, la población que aumenta, entonces es un desbalance, ¿no? Menos agua, más población, más necesidades. Se va a llegar seguramente a restricciones en muchas partes, inclusive en la cuenca del Santa. Y nosotros ya lo estamos sufriendo, por supuesto. Ya lo estamos sufriendo y quién sabe, el lugar que sufre y va a sufrir más es Lima, porque Lima tiene en la parte alta la cordillera central y se abastece pues del agua de un glaciar Shulcón. Este glaciar Shulcón está retrocediendo muy rápido. En los últimos años se ha reducido el 80%, uno de los que se ha reducido más en el Perú. Y eso hace pues de que los caudales de agua van a disminuir. Es importante que se conozca en detalle cuál es la vida que va a tener este glaciar y qué se espera y qué se debe hacer, ¿no? Son decisiones que se deben tomar. El agua de esa cuenca va a faltar, hay que acudir a otros lugares. Quién sabe es traer agua del Atlántico, túneles, ¿no es cierto? Y en ese terreno, ¿qué cosa es lo que ha venido haciendo el instituto? ¿Cuán escuchado es, además? Bueno, mire que nosotros somos un instituto muy nuevo. El instituto nuestro ha sido creado a consecuencia de la COP20 en diciembre del año 2014. Y tenemos nuestra sede en la ciudad de Huaraz, ¿no? Como debe ser, porque es el centro de la cordillera tropical más grande del mundo. Estamos hace 10 meses en plena actividad, pero sin embargo hemos podido reunir a personas que tenemos una larga data en investigaciones de glaciares que a través de otras instituciones. O sea que si bien el instituto es nuevo, pero los que conformamos, los directivos, conocemos el tema y vamos a continuar con las investigaciones. Así que nuestra investigación, por ejemplo, en el Shulcón, que es el que nos preocupa, la cuenca de Rímac, hemos iniciado unas perforaciones para determinar qué espesor de hielo pierde por año este glaciar. Como una referencia le diré que un glaciar, por ejemplo, a una altura de 4.800, así el frente glaciar pierde 8 metros de espesor por año en el frente. De espesor, sí. Y el glaciar retrocede pues de unos 30 a 40 metros por año, ¿no? Si el glaciar está más bajo, entonces el espesor es menor, se va mucho más rápido. Eso es algo que tenemos que estudiarlo y para eso, mire, se utilizan muchas técnicas, ¿no? Además de un relevamiento de la superficie glaciar para determinar cómo se retrocede, cuánto disminuye, hay que hacer geofísica para determinar los espesores del hielo y naturalmente hacer los cálculos, que eso es lo importante, y hacer las recomendaciones del caso, ¿no? Porque estamos obviamente ante un proceso irreversible.
Así es, estamos en un proceso irreversible y si nosotros vemos la historia climática, ¿no? A partir de 1850, la era industrial, ahí comienzan las temperaturas a incrementarse poco a poco, pero estos últimos años han sido los peores, y yo diría este último verano ha sido uno de los veranos más drásticos para las cordilleras glaciares, porque se derritieron muy rápido. Eso por el Niño. Eso por el Niño, una consecuencia del Niño, efectivamente. Ahora, ¿cuál es la causa por la que son las altas montañas de la provincia de Lima las más afectadas? Cuando uno podría pensar que la zona central de los Andes sería menos afectada que la que está más cerca del Ecuador, es decir, el norte, su tierra, Huaraz. Claro, así es, pero fíjese que, primero que la altura de estas cordilleras no es alta, está menos de 5.500, ¿no? Entonces eso hace que la isoterma casi está pues en la parte alta, y eso hace que se derrita más. Pero tenemos un factor que se agrega, y es el factor antrópico, es la industria. Ahora se está estudiando el carbón negro. El carbón negro es producido por todos los efectos, por ejemplo, los hidrocarburos y otros más que la industria emite al espacio y se deposita encima del glaciar. Entonces usted puede ver en zonas como Lima o como ciudades donde hay poblaciones que se tiene una capita negra, y esa capita negra indudablemente absorbe el calor. Entonces esa es una razón muy importante, la polución que se tiene y cuando se tiene, por ejemplo, los vientos todos los días y en la tarde sobre todo, se deposita pues partículas en suspensión sobre los glaciares, ¿no? Seamos sinceros, señor Morales, toda esa contaminación producida por el hombre viene ¿de dónde específicamente hacia esos glaciares limeños? Bueno, viene de la industria. ¿Pero de cuál? Y yo diría, los hidrocarburos es una fuente importantísima, y las industrias que emiten gases, ¿no? Entonces eso yo creo que si hubiera una manera de disminuir esos gases al espacio, entonces se ganaría mucho. Si hubiese alguna manera de que los vehículos pues no sean tan viejos, ¿no? y emiten pues gases, usted sabe, se ganaría muchísimo para que no se depositen encima de los glaciares. Indudablemente que el factor antrópico está contribuyendo mucho en este deterioro de los glaciares. Bueno, entonces no solo estamos ante un proceso irreversible, sino que tampoco la población y las políticas de Estado tienen en cuenta estos problemas, estos fenómenos. Yo creo que las políticas tienen que ser más cuidadosas en el cuidado del ambiente en ese aspecto, ¿no? ¿Cuán escuchado es el instituto? Nosotros, una de las maneras de ser escuchados es este foro. Ya. Este foro va a ser el foro más importante que se efectúe en este continente y en este hemisferio. Y las conclusiones de este foro van a ser escuchadas no solamente en el Perú, sino en Uganda, en el Congreso Mundial de Montañas. ¿Qué país tiene, por ejemplo, bueno, usted ha hecho una referencia a las alturas, cuanto más alto se preserva más el glaciar? Así es, ¿no? Así es, porque... Entonces, de modo que, ¿dónde están los glaciares más altos? Pues en Asia, Claro, los Himalayas, que es la cadena montañosa más alta del mundo, a la vez tiene, quién sabe, menos industria. Y esos glaciares se preservan. Por otra parte, lugares como por ejemplo el Everest, ¿no? Tiene tal afluencia de turismo que ya es una contaminación tremenda. Pero hay otros lugares que no tienen esa afluencia y se mantienen mejor. Esas cargas hay que controlarlas también, ¿no? O sea que en América la cordillera más alta está en la Cordillera Blanca, y la Cordillera Blanca, el Perú, dice usted, en el Perú, claro, en el Perú, claro, y esos glaciares de la Cordillera Blanca, cuanto más lejos estén de las ciudades, se preserva más. Ese es un aspecto que lo estamos viendo a través de los estudios de carbón negro, justamente, ¿no? Morales, como preludio a este foro, usted viene ahora de Huaraz, precisamente, donde ha estado con uno de los glaciólogos más célebres del mundo, Lonnie Thompson,
que además al subir al Huascarán está batiendo el récord mundial de altura para un señor trasplantado de corazón. Es una proeza desde el punto de vista también médico, ¿no? En efecto, Lonnie Thompson es una persona excepcional porque no solo él hace, pues, él de corazón es un glaciólogo, ¿no? Para comenzar, así que con corazón o sin corazón él va a seguir subiendo, ¿no? Y es un hombre que excepcional porque estudia todas las cordilleras del mundo y hace perforaciones en todas partes, ¿no? Y el Huascarán, ¿por qué va al Huascarán? Porque en el Huascarán han encontrado la perforación más profunda del mundo en los glaciares tropicales. Perforación. Sí, sacan unos núcleos de hielo donde estudian la historia climática, ese es el paleoclima. Y ahí en el Huascarán han sacado un testigo de hielo que es de este grosor, de 200 metros de profundidad, mire usted. ¿Y qué antigüedad tiene ese hielo? Ese hielo que hay encontrado es del orden de 20.000 años, ¿no? En el Huascarán. O sea que no se puede tomar un whisky con un hielo de 20.000 años. Bueno, imagínense usted. En la época del Neandertal. Pero él ha hecho perforaciones en la Antártida, en muchos sitios, y a través de ese estudio de los testigos de hielo se ha encontrado pues, la historia climática de 800.000 años. ¿Y cómo revela el hielo qué pasó? Mire, el hielo es uno de los aspectos más importantes que hay para la determinación de las condiciones del clima. Todos los días se deposita encima de la superficie del glaciar los polvos que transporta el viento. Y en esos polvos hay de todo, ¿no? Por ejemplo, en el Quilcaya, donde Lonnie Thompson ha perforado, se ha determinado, por ejemplo, las erupciones del volcán Ubinas, ¿no? De los volcanes de 1600, de 1600, y también las explosiones atómicas que hubieron en la época francesa. ¿Y si cae un meteorito? ¿Y si ese tipo de cosas también se pueden descubrir si se quedan impregnadas en el hielo? Bueno, si se cae un meteorito, ojalá no se caiga porque va a derretir todo, ¿no? Pero, bueno. Sí, pero... sí, yo creo que gente como Lonnie Thompson y muchas de las personas que vienen a este foro justamente son importantísimas porque vienen al Perú, porque el Perú es el laboratorio más completo del mundo en cordilleras tropicales, y eso es lo que vamos a saber en este foro. Muy bien, ingeniero. Entonces, del 10 al 13 de agosto próximo, ¿no? En la ciudad de Huaraz, Foro Internacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Muy agradecido y espero pues que nos visiten en Huaraz en el foro. Ahí estaremos. Muchas gracias. No tan alto. 9:45, una pausa. Hora satelital. 9:46. Estamos orgullosos de ser peruanos y te lo demostramos brindándote créditos rápidos con cuotas chiquitas. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera. Ayer fue el día más emocionante de mi vida. Estaba muy asustada hasta que llegó la ambulancia moderna y me sentí